Buenos días, queridos estudiosos. El día de hoy vamos a tratar el tema de ingeniería de métodos y tiempos. Inicialmente vamos a hablar de los orígenes, pasamos por los conceptos básicos de este tema y hablamos de dos tipos de diagrama que se pueden aplicar para cualquier tipo de empresa, ya sea de manufactura o de servicios. La ingeniería de métodos y tiempos tuvo su aplicación o sus inicios en la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, los sistemas de producción eran predominantemente artesanales, ya que con los métodos de trabajo tradicionales era sencillo satisfacer un grupo pequeño de consumidores. La revolución industrial le brindó oportunidades a las empresas de tecnificar sus procesos y mejorar notablemente la productividad. A finales del siglo XIX se empezaba a enunciar nuevas teorías en torno a la administración. Aparece allí Frederick Taylor, que es uno de los primeros precursores de esta técnica, quien expresaba que la administración es una ciencia y por lo tanto necesita estudiarse. Taylor propuso un modelo para incrementar la productividad de las empresas basado en la división del trabajo. Asimismo, otros precursores de esta técnica fueron los esposos Hilbert, donde estudiaron la economía de movimientos para aumentar la productividad. Consecuencia de estos estudios, las empresas en la actualidad se preocupan ahora permanentemente por el mejoramiento de la gestión de los recursos productivos, ya que esta es la manera de mejorar su productividad y su competitividad dentro del mercado. Dice que es una técnica que se conoce como medición del trabajo y comprende el establecimiento de un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que es estandarizar el tiempo en que se demora un operario en realizar una actividad en cualquier tipo de empresa. También se dice que es una técnica que sirve para calcular el tiempo que necesita el operario calificado para realizar una tarea predeterminada siguiendo un método ya preestablecido. Ese método el analista lo aplica de acuerdo a la actividad que va a evaluar y a mejorar dentro del proceso productivo de cualquier tipo de empresa. El concepto de ingeniería de métodos y tiempos se basa en que es un conjunto de técnicas, en particular estudio de métodos y estudio de tiempos, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada con el fin de efectuar mejoras. No solo es estandarizar el tiempo en que se demora un operario en realizar una tarea, sino también en analizar el espacio de trabajo o el área de trabajo de ese operario, mejorando sus condiciones y determinando una seguridad y una salud ocupacional óptima para el mismo y que sea más productivo dentro de su puesto de trabajo. Tenemos las características iniciales que como analista yo debo tener en cuenta, ustedes deben tener en cuenta para hacer un estudio de métodos y tiempos, que empieza por descomponer el trabajo en elementos, donde debo identificar todas las actividades que realiza ese operario dentro de su puesto de trabajo. Luego se pasa a desarrollar un método para cada elemento. Recuerden que dependiendo de cada actividad yo aplico un método específico. Luego selecciono y capacito al trabajador. De acuerdo al diagnóstico que hice y a los resultados que obtuve, voy a capacitar a ese trabajador para que haga una mejora continua dentro de su puesto de trabajo. Luego hago el muestreo del trabajo y establezco el estándar para ese operario. El procedimiento sistemático que debe tener en cuenta cualquier analista para hacer un estudio del trabajo es el siguiente. Primero, selección de la tarea o del trabajo que voy a estudiar. Luego paso a la recolección y obtención de la información. Aquí debo estar muy de la mano del operario, que es el que conoce su tarea específica, y yo como observador empiezo a tomar hacer las actividades o el diagnóstico de esas tareas que él desarrolla. Luego paso al análisis de los datos, donde puedo aplicar diferentes técnicas para la mejora de las actividades del mismo operario. Luego desarrollo un método ideal. Luego presento y establezco el método que creo que es el más óptimo al jefe inmediato. Desarrollo un análisis del trabajo de acuerdo a unas técnicas estadísticas específicas que pueden ser histogramas, diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto, diagramas de control estadístico que puedo aplicar allí. Establezco el tiempo estándar de la tarea de ese operario y hago la retroalimentación o seguimiento
de ese tiempo estándar dentro de esa área de trabajo. Todo analista debe tener en cuenta para hacer un estudio de métodos y tiempos qué es el contenido básico de un trabajo, que se basa en qué, es el tiempo mínimo permisible que se demora un trabajador en realizar una tarea, donde debo tener en cuenta algunas características a mejorar o a continuar dentro del proceso. Inicialmente debo conocer la tarea, debo determinar si el diseño o las especificaciones del producto son las adecuadas, la tolerancia del producto es la adecuada, si no, entonces debo aplicar la mejora respectiva. Luego debo determinar si hay ineficiencias dentro del proceso de fabricación y mejorarlas, si las condiciones del trabajo o la distribución del equipo o de las herramientas no es la adecuada, entonces mejorarlo. Paso, digamos, si la administración hace una planeación adecuada de la producción o utiliza un método ineficiente para la misma, entonces eso también lo debo identificar y mejorar. Y si hay ineficiencias por el mismo trabajador o tiempos muertos dentro del proceso, el cual el trabajador debe conocer y debe mejorar para ser más productivo dentro de su puesto de trabajo. Aquí pues ya vamos a dar a conocer los estudios o técnicas que yo puedo aplicar para hacer un estudio del trabajo para un operario. Entonces tenemos diagramas generales y diagramas detallados. Dentro de los diagramas generales tenemos los diagramas de operaciones, diagramas de flujo, diagramas de recorrido en planta. Y dentro de los diagramas detallados tenemos diagramas de actividades múltiples o bimanuales y los diagramas mano izquierda, mano derecha. Para hacer la medida de esos tiempos, yo como analista entonces debo tener a la mano un cronómetro, aplicar las técnicas de tiempos predeterminados con unas fórmulas específicas y el muestreo de trabajo con herramientas de control estadístico que me ayuda a tomar esas decisiones. Las técnicas de registro y de análisis que vamos a trabajar hoy son dos. Inicialmente el diagrama de flujo funcional o administrativo, que tiene que ver con relacionar todas las actividades del proceso, identificándole su respectivo responsable, denotando claramente sus límites. Esto es más aplicado para empresas de tipo de servicios o para la parte administrativa. Entonces esta es la simbología que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Donde tengo el óvalo que está el significado y la instrucción específica que el analista debe conocer y manejar para construir el diagrama, los desplazamientos, el flujo de la operación, el diagrama de decisión, el símbolo de transporte, el símbolo de demora, el símbolo para documento impreso, el símbolo de conector y el de almacenamiento, pero ya es aplicado para la parte de archivos. Aquí pues hay un ejemplo de un reclutamiento de personal. Entonces, estos son los tipos de diagrama que las empresas de servicios o cualquier proceso administrativo puede aplicar dentro de la organización. Acá tengo otro que es un diagrama funcional para fabricación de gorras, también lo puedo aplicar con este tipo de diagrama e identificar. Siempre debe haber un encabezado donde hay unas especificaciones que el analista debe tener en cuenta desarrollar y siempre se debe iniciar el diagrama con esta simbología donde yo determino un inicio y un fin de la misma actividad. ¿Sí? De allí pasamos a los símbolos estándares para un diseño de procesos, que yo lo puedo aplicar para diagramas de flujo de proceso, o diagramas de operaciones, o diagramas de recorrido en planta, o diagramas bimanuales. Tengo la simbología, el nombre y la descripción de esa simbología. La flecha me indica el transporte, el triángulo el almacenaje, la D la espera o demora dentro del proceso, el cuadro la inspección de la actividad, el círculo de la operación y tengo actividades combinadas como operación e inspección. Entonces, que aquí ya son las características que debo tener en cuenta para construir un diagrama de flujo del proceso, que inicialmente me determina la secuencia del movimiento de un producto o servicio en una planta, ya es más específico de acuerdo a sus tareas. Describe cada una de las fases del proceso productivo con mayor detalle que los demás diagramas y siempre debe haber un encabezado
que debe incluir el nombre del proceso, el número del diagrama, la parte del producto o proceso que se está desarrollando, qué sección o dependencia la está construyendo, si el método es actual o propuesto, la fecha de elaboración, el nombre del analista y el resumen de las actividades. Entonces aquí vemos un ejemplo de un encabezado para una empresa de muebles, ¿sí? Lo que inicialmente pues les expliqué, más dónde comienza y dónde termina el producto, el resumen de actividades y cuánto es el costo de producción de ese tipo de material que se está generando. Entonces aquí ya vienen unos ejemplos específicos donde el analista puede identificar cuándo se aplica para una operación, cuándo es una transformación física o química, cuándo es un ensamble de partes, un desmontaje, de acuerdo al análisis que está haciendo. Luego la inspección, entonces siempre es cuando se está inspeccionando la calidad del producto con unos requerimientos específicos, entonces ahí determina el analista que es una inspección. Cuando es un transporte o un almacenamiento, cuando un material se transporta de un área a otra en un espacio determinado. Entonces el analista llega a identificar eso. La demora o espera, cuando dice que se hacen evidentes ciertas condiciones que no permiten la realización normal de las actividades previstas en el desarrollo de ese proceso productivo. También tengo el almacenamiento, puede ser almacenamiento de materia prima, puede ser almacenamiento ya del producto terminado en bodega. Y la actividad combinada, que es la operación inspección, también la identifico, donde mientras que el producto sufre una transformación, también el operario o la máquina puede estar controlando o inspeccionando que el producto lleve su ciclo adecuado. Aquí pues hay un ejemplo de una empresa de lácteos, ¿sí? Entonces acá tengo el encabezado, acá determino las actividades de acuerdo al análisis que ustedes están haciendo como ingenieros, determino la simbología, la descripción de ese proceso y cuánto fue el tiempo en que se demoró el operario en realizar esa actividad. Totalizo los tiempos y de allí pues estandarizo el tiempo de esa actividad que realizó ese operario. Entonces debo saber identificar cuándo es una operación, cuándo es una inspección, cuándo es una demora, cuándo es un almacenamiento y cuándo es un transporte dentro del mismo proceso, y ya colocarlo o identificarlo dentro del diagrama. Después de que yo hago esos estudios o aplico esos métodos o esas diagramaciones para cualquier tarea que esté realizando el operario, hago el enfoque del método del análisis de las operaciones, teniendo en cuenta que el analista debe observar y visualizar la operación. Se hará unas preguntas específicas de las cuales yo quiero mejorar alguna actividad. Se estima el grado posible de mejoramiento o automatización que se requiera para que esa actividad sea eficiente. Se investigan los enfoques que yo debo aplicar para ese mejoramiento continuo y comparo el método actual con el propuesto que yo estoy generando. Para que ese analista tenga una enfoque más claro, debe hacer un análisis de operaciones. Entonces, inicialmente debo tener en cuenta el objetivo de la operación, el diseño de la pieza, si es la adecuada, las tolerancias y especificaciones del producto, qué materia prima estoy utilizando, si es la adecuada y con qué calidad la estoy tratando, los procesos de manufactura, si es el adecuado, la preparación de herramientas y patrones, las condiciones de trabajo del mismo operario, si es el adecuado, el manejo de materiales, la distribución de maquinaria y equipos, si es el adecuado de acuerdo a la distribución, el principio de economía de movimientos, que es muy importante para los diagramas donde se hace repetitiva una tarea. Entonces de allí el analista va a aplicar al operario una serie de preguntas donde la intención es eliminar, combinar o simplificar cualquier tarea de acuerdo a esas preguntas que se le generen al operario. Acá tenemos lista de comprobaciones de análisis para materiales, manejo de materiales, herramientas, maquinaria, operarios, condiciones de trabajo, etcétera. Y aquí ya es el análisis de la operación y del estudio del método de trabajo. Entonces allí ya terminamos las conclusiones para esa tarea específica. Lo que vamos a realizar en grupo es primero identificar una empresa y escoger un proceso de manufactura de servicios. Luego realiza el diagnóstico del proceso de actividad y diseña el diagrama respectivo y aplica las técnicas de análisis para ese proceso y determina las mejoras del mismo.
Entonces eso es lo que yo quiero trabajar en este tema.